La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Gloria a Dios, hermanos, bendito sea Dios. Hoy tenemos más de pronto inclinado como hacia el lado de la enseñanza hoy, porque, a ver, hay gente que no ha identificado esto, ¿no? Hay gente que no ha identificado. ¿Qué es? Sí, allá está James, ya lo tengo pillado a James hace rato, ya por ahí lo fui a saludar y todo. Bienvenido James también. Sí, el hijo de nuestra hermana Esperanza. Gloria a Dios, que esperamos pues que Dios lo coloque aquí para edificación, ¿cierto? De su propia vida. Gloria a Dios. Entonces les hablaba que hay gente que no ha identificado, como decía Janet ahora en medio de la oración, en medio de la alabanza, porque allá afuera estamos siendo atacados, ¿sí? Literalmente no solamente allá afuera, porque uno piensa que es de esas puertas para afuera, no. Aún dentro de tu propia casa, hay algunos que no han identificado que estamos siendo bombardeados, ¿sí? Que la guerra no es al estilo convencional, ejército contra ejército, con armas, como conocemos en la historia, ¿cierto? Lo que ha sido la guerra convencional entre naciones, entre grupos o etnias. La Biblia sí habla en el tiempo final de que habrían guerras y rumores de guerras, ¿sí? Y eso lo estamos viviendo hoy por hoy, junto con muchas otras formas. O sea, la guerra en este momento no es una guerra como tal convencional, sino que mire, hay guerra religiosa, hay guerra política, hay guerra psicológica, hay guerra económica, ¿sí? Mucha gente que no ha despertado todavía del sueño en que anda y no ha entendido, ¿sí? No han entendido en dónde estamos en este tiempo. A los hijos, por ejemplo, les atacan la identidad. Eso ya está más que claro en los colegios, en las escuelas, a través de los programas de televisión. Y hay niños que están siendo trabajados y sus mismos padres les están permitiendo y les están comprando lo que luego será la desgracia para sus vidas. El hecho de un celular como tal no es algo malo, pero cuando no hay control, ¿sí?, de parte de los padres o de las personas que son más conscientes, pues hombre, los niños se están desenfocando, ¿sí? Porque les están trabajando su identidad, les están trabajando principios, les están enseñando a ver lo bueno como si fuera malo y lo malo como si fuera bueno. Y a nivel de lo que es, por ejemplo, la parte de la fe a nivel global, la Biblia dice, ¿cierto?, que en los últimos tiempos, en el libro de Primera de Timoteo capítulo 4, muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, ¿sí?, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias los tomásemos nosotros los creyentes. Por ejemplo, como una de las señales del tiempo final. La Biblia dice que vendrían hombres amadores de sí mismos también, ¿sí?, y que iban a torcer la doctrina, ¿sí?, sutilmente iban a torcer la doctrina porque estamos en un tiempo donde el maligno ha reconocido ya que le queda poco tiempo, ¿sí? Inclusive en Apocalipsis 12 se habla respecto a esa parte, donde dice que fue lanzado, ¿sí?, aquel que de día y de noche, ¿qué hacía él? Acusaba a los hermanos, ¿sí? Y baja con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y no que estemos viviendo el tiempo de tribulación y gran tribulación en este momento, pero sí estamos en principio de dolores, por lo que estamos viendo en señales, por lo que estamos viendo en las noticias. Y sabemos que él está haciendo un ataque frontal, por ejemplo, contra lo que es la doctrina bíblica, ¿sí? ¿A través de qué? A través de sectas, a través de filosofías de hombres. Hoy me llamaba mi hermana Janet para decirme, aquí tengo un compañero de trabajo que me está diciendo que Dios es mujer, ¿qué le digo? ¿Qué hacemos? ¿Sí?
¿Qué hacemos con este? Vea, ¿sí? Así, estilo Pedro y el Señor, ¿no? ¿Y qué hacemos con este? Cuando le dijo que venía Juan atrás, ¿sí? Pero es una verdad de que en este momento la gente está siendo, hermanos, atacada, ¿sí? Por medio de filosofías de hombres, sectarismos. A ver, hay una diferencia porque va a venir la pregunta, esta de denominaciones, religiones, creencias, filosofías, dogmas, todo esto que se está moviendo grandemente y se va a mover con gran poder, para todo al final terminar en una sola religión mundial. ¿Cuál va a ser esa religión mundial? La adoración a la bestia, ¿sí? Porque la Biblia lo dice, que los pueblos, tribus, lenguas, naciones del mundo se postrarán ante la imagen de la bestia y la van a adorar. Eso es lo que enseña la Biblia, que todo va a terminar en eso. ¿Y cuándo va a terminar todo? Cuando ya la bestia, ¿cierto? O el anticristo, en ese caso por el lado religioso del falso profeta, diga, ya no me sirven más las religiones, acabemos con estas religiones. Usted lo ve en Apocalipsis 17, por ejemplo, y parte del 18, donde dice la caída de la Babilonia, ¿sí? Y caída de la gran ramera también, ¿sí? Y se va a dar cuenta que ya el diablo no va a utilizar más las religiones, sino que él ahora va a querer la adoración. ¿Para qué? ¿Para quién? Directamente para él, al punto, dice la señal profética, dice la Biblia, que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, lo que quiere decir que se va a construir templo, porque en este momento no lo hay, ¿sí? No lo hay. Precisamente entre esas corrientes que están muy sospechosas, hoy por el mundo se está despertando un mover de judío-mesiánicos, bien especial, bien paradójico esto, como de volver al judaísmo, ¿cierto? ¿Y por qué es lo paradójico? Porque es que en su esencia esa religión requiere de un templo y requiere de sacrificios. Y en este momento no tienen ni templo ni están haciendo sacrificios. Entonces, ¿qué es lo que son estas personas? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Sí? ¿A quién están siguiendo? ¿Cuáles son los parámetros que están manejando? Pero cuando ustedes ven las enseñanzas de ellos, están llevando a la gente ¿a qué? A judaizar, que te tenés que nuevamente, que tenés que guardar el Shabbat y que tenés que guardarlo y que así mismo tenés que circuncidarte, ¿cierto? Y un poco de normas que precisamente fue con las que Pablo luchó en ese tiempo cuando él estaba sacando a la gente de ese mover, ¿sí? De lo que era la parte de judaizar, para enseñarle a la gente que en Cristo hay libertad. En Cristo tenemos libertad, no para pecar, sino para estar en comunión con Dios, ya no a través de sacrificios, sí, que no tenemos que presentar sacrificios externos, sino que nosotros ahora mismo, Dios dice en la Biblia, nos presentemos como un sacrificio vivo delante de Dios, sí, que nuestra forma de vivir coincida con lo que dice el Señor. El que ama su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aquel que va a vivir ahora para Cristo, ese encontrará la vida. Que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que no lo tiene, la ira de Dios será sobre él. ¿Y cómo comienza este tema, hermanos? Los quiero llevar a una característica especial. Vámonos a Eclesiastés 3:11, por favor. Eclesiastés 3:11. Voy a leerlo desde la pantallita más bien, porque la letra es más grandecita, ¿sí? Está después del libro de los Proverbios. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Lo que quiere decir, y está hablando ahí en el tema que está tocando, está hablando de cómo Dios hace las cosas, y dice la Biblia que Dios colocó en el hombre la eternidad. Por eso toda persona normalmente tiende a buscar religión. Toda persona comienza a buscar un creador. Por esencia, toda persona normalmente es religiosa. Y aún ese que dice ser ateo es bien especial, por ejemplo, ante una noticia, digamos que fuera, de un cáncer terminal. Él necesita creer en algo, necesita aferrarse a algo. ¿Para qué? Para encontrar paz o esperanza. Entonces, como ya no es él su propio Dios y ve que no le sirve de nada ser él su propio Dios, va a comenzar a colocar su fe ¿en qué? En la ciencia, ¿sí?
en la ciencia y por eso va a buscar la medicina con el propósito de vivir más. Pero el ser humano, todo ser humano tiene la eternidad en su corazón. Por eso ustedes han escuchado de esas tribus y esos indígenas que son encontrados en un lugar donde nunca había entrado ciencia, el hombre civilizado, medios de comunicación. Y lo primero que vamos a encontrar en esos lugares son rituales, ¿sí? Porque ellos tratan de buscar a Dios. Todo ser humano trata de buscar a Dios, pero hay un lío en esto. Y es que todo ser humano trata de buscar a Dios primeramente a su manera, ¿sí? Y todo ser humano vivía en ese estilo y nosotros precisamente salimos de esa forma, porque buscábamos a Dios a nuestra manera. Y es que hay algo que está muy marcado en el corazón de todo ser humano, mis hermanos, y es que todos buscamos la verdad. Todo ser humano se ha hecho estas dos preguntas a lo largo de la historia. ¿De dónde venimos y para dónde vamos? ¿Sí? ¿Existe vida después de la muerte? ¿Por qué estás tú aquí? ¿Quién creó todo esto? Sí. Entonces, por eso, esas son las grandes incógnitas que ha buscado resolver el hombre mediante la ciencia, mediante la tecnología, el conocimiento, los estudios, ¿sí? Y ha tratado de buscar y encontrar la respuesta. Pero lo único que ha podido dar a luz, ¿qué es? Algo que se llama teorías. La teoría de la evolución, por ejemplo, que dice que el hombre viene del mico, ¿sí? Y que las cosas se cambiaron, de pronto, de hecho, cambiaron genéricamente, ¿sí? De ser un animal, por ejemplo, a ser un hombre. Entonces, uno le podría refutar meramente esa idea a una persona diciéndole, demuéstreme la evolución, pero de género, de una especie a otra. En los últimos 500 años, según los conocimientos históricos, y verá que no hay ni una sola sombra de eso, ¿sí? Como quien dice, parece que se hubiera acabado el proceso hasta cierto lugar, hasta cierto momento, y que no volvió a pasar. Entonces la gente normalmente sale con el cuento de que yo conocí que los peces, o estudié que los peces, por ejemplo, tenían la trompita así como ñatica, un ejemplo. Pero luego, después de un determinado tiempo, cambiaron la trompita a ser alargadita. Porque es que en la forma en que ellos, por ejemplo, tenían que comer, les tocaba meter la trompita por algún lado y al estar absorbiendo, pues su piquito, digamos, su parte de la boquita se les fue estirando y por eso vemos un cambio, pero en la misma especie. Voy a manejarlo desde otro ángulo, a ver si me voy a entender mejor. Haga de cuenta llevar un perrito común y corriente de aquí y llevárselo para Alaska. Mire, la generación siguiente de ese perrito posiblemente va a salir igual que él, ¿sí? Porque la genética ahí él la lleva. Pero unas 2 o 3 generaciones después, ¿cómo creen ustedes que va a salir el pelaje? ¿Por qué? Porque va a cambiar por causa de la circunstancia que, ¿cierto? Del lugar donde se encuentran. Nosotros veíamos cuando subíamos a Pance a la fundación, yo recuerdo haber visto un pastor alemán, eso parecía hermano de la familia del Pío Valderrama, ¿sí? Qué animal tan lleno de pelo por todo lado. Y yo decía, pero ¿por qué este animalito tan peludo si esta raza no tiende a ser así? Y era tal vez por el frío que había en ese lugar, que se fue como, digamos, que se fue como adaptando, ¿cierto? Y fue cambiando ciertos o manejando ciertos procesos de cambio, pero nunca de género, ¿me explico? Nunca de perro, por ejemplo, o de un animal a un hombre. Nunca de gato, por ejemplo, a un mico, nunca de género, no. ¿Sí? La historia no lo avala, la ciencia no lo avala. Entonces, eso le derrumba el argumento, pues, a la gente que está en esto, ¿sí? Pero todos buscamos normalmente la verdad. Voy a leer algunos apuntes que tengo y los vamos explicando, ¿sí? Todos buscamos la verdad y delicado es que en esa búsqueda muchos, estando equivocados, creen estar en la verdad, ¿sí? ¿Por qué creen que hay tanta gente en estos movimientos y aún en religiones en el mundo? Y todo el mundo tiene como argumento, yo recuerdo cuando yo predicándole de Jesucristo, y la persona me salía con este argumento. Momentico,
que nosotros podemos conocer de la Biblia, pero los hindúes no tienen la Biblia nuestra ni tienen templos católicos. Entonces usted los estaría condenando a ellos, porque es que allá creen en Mahoma o en el Buda, en el caso de los hindúes, ¿sí? O los musulmanes, allá en los países orientales, allá creen es en quién, en Mahoma, en Alá, y nosotros aquí creemos en Jesucristo. Entonces usted los estaría condenando a ellos. La reflexión final a la que ellos querían llegar era esta. No, es que hay varias verdades. Todas las religiones te llevan a Dios. Usted ha escuchado eso, ¿cierto? Todas las religiones te llevan a Dios. Primero, si todas las religiones llevasen a Dios, entonces ¿quién sería el malo en el paseo? Pues Dios. ¿Para qué mandó a su hijo a morir? Si las religiones podían salvar al hombre, entonces Dios no hubiera permitido que existieran las religiones y listo. Pero la Biblia nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y venga y tenga vida eterna, ¿sí? El hecho de que una persona diga, no, es que, y esto es algo que pasa mucho entre las religiones, ya vamos a tocar unos punticos de lo que serían características de una secta, ¿sí? El hecho de que una persona dice, no, mi religión es la única que salva, eso condenaría a los demás también, ¿sí? Condenaría a las otras religiones. Por decir algo, el católico diciendo, nosotros somos los únicos que nos salvamos. Entonces, eso colocaría en un lugar de injusticia a Dios. Porque si se muere un musulmán y se va para el cielo y se presenta delante de Dios, y Dios le dice, a ver, ¿de qué religión sos vos? No, yo soy musulmán. Qué pena, amigos, los únicos que se salvan son los católicos. Entonces, ¿qué le podría decir el musulmán a Dios? ¿Qué le podría decir? Señor, pero es que donde yo nací no habían católicos. Vea, ni un templo católico. Señor. Y el Señor le dijera, no, de malas, ¿quién te mandó a nacer allá? ¿Sería justo Dios? Eso haría Dios injusto, ¿sí? Por lo tanto, la Biblia nos dice que solo hay un nombre dado a los hombres para su salvación, y es el nombre ¿de quién? De Jesucristo. Lo que sucede y que no nos cuentan los historiadores o no nos cuenta la gente es que Jesucristo, su nombre fue conocido primero allá en esa parte de Asia, en África, en Europa, ¿sí? Luego Oceanía, Norteamérica, Suramérica, ¿cierto? Y se ha conocido en todo lugar. El nombre de Jesucristo ya ha sido conocido en todos los continentes. Pero el problema es que se apartaron, que es diferente. Se apartaron, no los retuvieron, no siguieron con Cristo, sino que comenzaron a dejar que religiones y creencias se adueñaran digamos, de la ideología, de la forma de pensar de la gente, y por eso ya abandonaron a Cristo hace rato. Sino simplemente mire a Israel, que ni a Jehová, mis hermanos, ni al Señor. En este momento tienen en la capital, ¿cierto? Jerusalén, pero también tienen en esta otra ciudad que era la capital antigua. ¿Cómo es que llamaba? La capital que tenían hasta no hace nada, se me escapó en este momento. ¿Cuál? No. La que tenían no hace nada, que precisamente Tel Aviv, correcto, gracias Roy. Tel Aviv, ¿sí? Mire, y eso lleno de banderas gays por todo lado, ¿sí? Y ya se han apartado de Dios simplemente, ¿sí? Entonces, el problema es del hombre, no es de Dios. El problema es del hombre y no es de Dios. Entonces dice, el hombre siempre ha sido religioso socialmente. La palabra religión viene del latín religare. Y es que el hombre busca la forma de acercarse a Dios. O sea, la verdadera comunión ya estaba en el huerto del Edén. Y si nosotros partimos de ese principio, vamos a entender que esto no consiste en religión, porque ellos no tenían una religión. Ellos buscaban y tenían una comunión directa con Dios desde su corazón. Tenían una conexión con Dios. Ellos no tenían que buscar nada externo para arrimarse a Dios. Entonces ahí viene la forma en que cuando el hombre peca, el hombre trata de buscar su forma de arrimarse a Dios, ¿cierto? Y ahí es donde crean el nuevo orden, que dice, eso viene desde por allá, desde muy lejos, ¿cierto?
Y entonces se levanta la Torre de Babel y ellos tratan de llegar nuevamente a Dios, pero a su manera, construyendo por medio de ladrillos, construyendo con todas estas cosas que hicieron, pero Dios les derriba eso porque simplemente querían como decir, volvamos al cielo, pero a nuestra manera. Y Dios derriba eso, que es un simbolismo de lo que serían las formas religiosas del hombre, arrimarse nuevamente a Dios. Desde entonces comenzaron a haber religiones en el mundo, porque los de este lado comenzaron a buscar de Dios a su manera y los de aquí también comenzaron a buscar de Dios a su manera. Entonces, por eso existen lo que hoy conocemos como religiones en el mundo, ¿sí? Ustedes han escuchado del Islam. ¿Y qué sería la definición de religión según el diccionario? Grupo de personas que siguen una revelación escrita, se sostienen en un libro que revela, ¿sí?, por escrito, una revelación de algo sobrenatural, de alguien espiritual, ¿sí?, de un Dios, de un soberano. Entonces el hombre se trata de arrimar a Dios, pero a su manera, ¿sí? Entonces por eso ustedes ven que existe el Islam, el judaísmo, ¿sí?, y todos los movimientos que existen religiosos en el mundo, que en promedio estudié, estaban en un promedio de 4.300 religiones en el mundo, ¿sí?, para arrimarse a Dios, pero que todas se fundamentan en ¿qué? Escritos, tienen un libro, tienen una guianza, ¿sí?, ya la tienen escrita y con base en eso, ellos siguen esos parámetros. ¿Para qué? Para arrimarse a Dios. Nosotros, en cambio, tenemos algo bien especial. Al comparar lo que es la Biblia, por ejemplo, con el Corán, ¿cierto?, de los musulmanes, de los islamistas, perdón, vamos a entender que ese libro lo escribe Mahoma. Y pues cuando él escribe todo un libro con una sola mentalidad, ¿cierto? Nosotros tenemos un libro que fue escrito en un promedio de 1400 años. ¿Sí? Escrito, dice, por un calculado de 40 personas diferentes, en diferentes épocas, circunstancias, situaciones, ¿sí?, con diferentes costumbres, pero resulta que cuando los recompilan todos, cuando los juntan todos, ocurre algo impresionante, y es que todos estos libros coinciden, ¿sí? No había internet, no había cómo llamar por WhatsApp. Mira vos qué escribiste, dame copiecita ahí. ¿Qué fue lo que escribiste yo para aquí seguir con la misma línea? No, es impresionante que lo que escribe un hombre por acá, otro estando por acá y sin idea de que luego iban a juntar esos libros, todos coincidían en los mismos, en la misma esencia, Jesucristo. Porque el tema de la Biblia es Jesucristo, todo tiene que ver con Cristo, ¿sí? En su esencia, Cristo es el mensaje de la Biblia. A través de cosas como sombras en el Antiguo Testamento, el cordero que era sacrificado, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, era la sombra de Jesucristo como cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cómo coincidía todo esto que habían escrito por acá con lo que están escribiendo por acá. Y como fuente principal, la misma Biblia dice, ¿cierto? La Escritura dice de sí mismo en 2 de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19 al 21. Vamos a ver qué dice Segunda de Pedro, antes del Apocalipsis, mis hermanos. Antes de Juan. Segunda de Pedro, dice capítulo 1, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire, Jesucristo dijo como palabra de Dios, porque cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, ¿sí? La palabra de Jesucristo en la Biblia es la verdad, porque Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la verdad tiene una característica en especial. ¿Cuál es la característica que hemos enseñado que tiene la verdad? Que no cambia.
Por eso Jesucristo afirma de sí mismo: yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Qué hermoso, ¿cierto?, saber uno que cuenta con alguien que no se le va a torcer en el camino, que no le va a cambiar las reglas, ¿sí? Porque eso es como entrar uno de pronto, digamos que uno entrar a trabajar a un lugar y que hoy le digan, le vamos a pagar tanto, y a los 15, 20 días le digan, no, venga, es que ha cambiado mucho la cuestión, entonces no le podemos pagar eso. Pero resulta que Dios te dice, esto es bueno, esto es malo. Yo esto te lo premio, te lo bendigo, y la promesa para ti por comportarte de esta manera es que vas a terminar de tal manera y te va a ir bien. Y no te lo cambia, no te lo cambia. Entonces, una característica de la verdad, ¿sí?, es que no cambia. Otra característica implícita en la verdad, ¿sí? La Biblia dice, y conocerás la verdad. O sea que la verdad, ¿qué hace? Como característica, liberta al ser humano. El conocimiento de la verdad te liberta. Y una de las características o una de las consecuencias que nosotros podríamos decirle al mundo entero que ha sucedido en la vida es que ¿cómo nos sentimos ahora? Libres. Ahora ya no estamos dominados por los pensamientos que traíamos, sino que ahora consideramos que somos de verdad libres para decidir entre lo bueno y lo malo, porque ya sabemos las consecuencias. Lo he dicho muchas veces, ¿sí? Juegue baloto, jueguelo, gánelo y disfrútalo. Mire la cantidad de gente jugando baloto, hermano, para perder al final. ¿Y sabe por qué dice ahí? Juéguelo, gánelo y disfrútelo. Pero no le están diciendo a todo ese poco de perdedores, juéguelo y piérdalo. Y llore, hermano, llore, ¿sí? No, eso no se lo dicen. El juego del bingo que les he dicho en otras ocasiones, un ganador de 1 millón cada hora y se llena eso. Pero cuando conocemos la verdad, sabemos que ahí no está la verdad absoluta, sino que ahí dice un ganador, pero no dice 999 perdedores. ¿Qué es lo que hay adentro? 999 perdedores y entraran 1000 personas. Entonces ya entendemos por lo que hace la Biblia en nosotros qué es la verdad. Y al conocer esa verdad somos libres. Panita, vea, fúmese esto y verá que esto lo va a elevar. Esto lo va a poner sabroso, a vivir sabroso, hermano, vea, ¿sí? Se lo va a poner bien chévere. Ah, pero espera un momentico. Es que el Señor me ha enseñado por su palabra, ¿sí?, que la paga del pecado es la muerte. Y que cuando una persona hace algo malo, por ejemplo, si se pone a echarle a su cuerpo sustancias dañinas, yo sé, porque ya ahorita tengo ojos para ver y puedo ver que el final de la drogadicción es con un costal en la espalda, termina apartado de su familia y termina la persona degradada, ¿sí? Entonces ahora soy libre y ya puedo decir, no, señor, a mí no me venga a engañar, que eso es mentira, ¿sí? Gracias a la verdad, nosotros ahora tenemos ¿qué? Libertad, mis hermanos, tenemos libertad, gloria a Dios, bendito sea Dios. Entonces vamos a dar una característica, llévese esto en su corazón, la mayoría no siempre tiene la razón. Esto de la democracia es un peligro, ¿sí? Si lo llevamos un poquitico a esa parte de la política, que le quiero sembrar esta partecita para que la medite simplemente, si algo fuera justo, no podría valer lo mismo el voto de una persona que está en delincuencia, matando y robando, a una persona que por aquí está pagando sus impuestos y está caminando correctamente. No debería el voto valer lo mismo. Pero en una democracia lo que pasa es eso, ¿sí? Ponen a las personas que tienen formas diferentes de pensar, el uno bien desenfocado, que su voto valga lo mismo que este. Y por eso estamos como estamos en parte, ¿sí? ¿Dónde sucedió eso para llevarlo al campo de lo que quiero llevarlo? De las sectas y las religiones. Que las religiones, hay religiones que son así, vea, pero llenas de gente, muchísima gente. Pero por el hecho de que haya mayoría, entonces tienen la razón, ¿no? ¿Dónde lo viste en la Biblia? Cuando sacan a Barrabás y sacan a Jesucristo. Y entonces allí Pilato dice, voten, voten. Bueno, vamos a ver, ¿sí? Voten, aquí están los candidatos. ¿A cuál liberamos? ¿Y qué dice la gente? Que suelten a Barrabás, que suelten a Barrabás. Y era la mayoría. Y mire cómo estaban errados, ¿sí?
Entonces no se guíe por eso de que en una congregación, por ejemplo, para comenzar a identificar lo que es una secta, no se comience a guiar que por la cantidad de personas, mis hermanos, ¿sí? No se comience a guiar por eso. Guíese por la enseñanza que se da. Si la Biblia misma no dijera como fuente de que es la palabra de Dios, porque dice la Biblia que tenemos la palabra de Dios allí, ¿cierto? Ahí está escrita la palabra de Dios, Timoteo 3:16. Ahí dice al respecto también, ¿cierto? Que está la palabra que Dios reveló, que es la palabra revelada por Dios. ¿Qué sucede? Si no lo dijera, ya podría de pronto tener como un punto en contra la Biblia, ¿sí? Pero lo dice ella misma como fuente. ¿Qué tal que se presentara el príncipe de Marulanda aquí en Cali? No, el príncipe de cualquier nación por allá y le dijeran, venga, ¿usted es el príncipe de tal nación? No, yo no. Mire, si él fuera, ya está perdiendo de ahí, ya está él mismo desubicándose del lugar que debería de tener, ¿cierto? Ni él mismo acepta lo que es. En cambio, la Biblia sí nos dice, ¿cierto? Tenemos la palabra de Dios que es inspirada directamente por Dios, ¿cierto? Entonces la misma fuente nos está diciendo que es la palabra de Dios, primer punto. Segundo punto, aunque el cielo y la tierra pasen, la palabra de Dios no pasará. Y se está cumpliendo, se ha cumplido y se va a cumplir todo lo que ahí está escrito. Entonces el ser humano que se aleja de esta verdad, ¿sí? Es porque ha endurecido su corazón y él mismo se cree Dios. ¿Por qué? Porque primero, mis amados, eso es algo que es por lógica. Mire, usted compra un televisor y le dan un manual. Usted compra una moto, le entregan un manual. Usted compra un radio, le dan un manual. Eso viene con un manual. El ser humano, la gente común y corriente allá afuera, creen que Dios es un desordenado. Y que Dios es tan injusto que le dijo a los seres humanos, vivan ahí y defiéndase como puedan. ¿Sí? Pero no nos dejó un manual para vivir. Él nos dejó un manual para vivir. Por eso, si usted quiere vivir correctamente, como dice la Escritura, comience a obedecer a Dios, que es su creador, y verá que le va a encontrar sentido a la vida. Porque pregúntale a 10 personas para qué están viviendo en este momento. ¿Cuál es su propósito? Si dicen conocer a Dios o creer en Dios, ¿para qué Dios los tiene con vida? Y le voy a decir en promedio cuántos le van a decir que no saben. De 10, 9 le van a decir que no saben para qué están viviendo. Hay 9 personas que no saben para qué están viviendo en este momento. Y por eso son infelices. Por eso la persona estudia en algo y luego lo deja tirado. Se casa, se separa porque no, es que no era lo que yo esperaba. Comienza a trabajar en algo y está aburrido después. Porque dice, no, esto no tiene que ver conmigo, esto no me hace feliz. ¿Sí? Entonces el ser humano sin Dios está vacío. Pero cuando el hombre comienza a tener su identidad porque Dios le enseña, porque Él fue el que lo hizo, ¿sí? Entonces el hombre va a encontrar que hay propósito en esta tierra, mi amado. Gloria a Dios por eso. Le damos la gloria al Señor. Bendito sea Dios. Características de las sectas. Características del engaño. Primero, líder carismático. ¿Sí? Segundo, voy a dictárselas y después las masticamos. Son 12, pero en una no me voy a demorar mucho. ¿Sí? Unos 10 minutos por cada punto nomás. Líder carismático. Segundo, autoridad extrabíblica. Tercero, interpretación particular. Cuarto, herejías. Quinto, distraen, alejan de la persona de Cristo. Sexta, mesianismo antagónico. O sea, solo ellos se creen salvos. Séptimo, controlan a la gente. Octavo, algunas practican inmoralidad. Noveno, profetizan en falso. Décimo, no se acepta nada contra el líder, ¿sí? Así haya pruebas contra él de que está haciendo lo malo. Onceavo, aíslan a las personas. Y decimosegundo sería, son extremistas. Mire, todas estas características normalmente pueden llegar a manifestarse en las sectas. Si una de estas características se manifestara, por ejemplo, en esta iglesia, aquí en esta iglesia, usted comience ya como a estar en duda. Uy, ¿dónde me metí? Porque literalmente les hemos dicho en otras ocasiones, ¿cómo sabes que estás en la doctrina correcta? Porque toda iglesia donde vayas y preguntes, ¿aquí son de sana doctrina? ¿Qué cree que le van a contestar?
Sí, Señor, ¿cierto? Le van a decir, aquí somos de sana doctrina. Mire, la sana doctrina la mide usted por la palabra. La Biblia dice, por su fruto le conoceréis. A un líder, a un padre, usted le va a medir es por su fruto, ¿sí? No le mida tanto por la forma, sino por la esencia. No vaya, le aconsejaba yo a una muchacha que me decía, venga, ¿cómo hago? Yo le decía, no mire tanto la forma en que predica el pastor, porque ella decía, no me gusta cómo predica. Yo le decía, no mire cómo él predica, mire lo que predica. Porque si le está predicando la Biblia, mi hermano, entonces quédese, le conviene, ¿sí? Pero si usted se está incomodando porque él habla duro, porque en ocasiones es muy plano, porque en otras ocasiones habla muy suavecito, ¿sí? Mire, no caiga en la trampa, ¿sí? Escuche la esencia, porque hay muchas formas, simplemente Dios permite formas, Dios trabaja con formas, ¿sí? Primero, líder carismático, adoran al que dice tener la línea directa con Dios. Solo Él le revela, a Él solo Dios le revela, a los demás no. Es el representante exclusivo de Dios en la tierra. Esas son características de una secta, donde ese líder, ¿sí? Es el que dice, no, vea, a mí es que Dios me revela, ¿sí? Es a mí solamente y solamente a mí, nadie más. Entonces, así comenzaron todos los movimientos religiosos. ¿Cómo hace usted para entender que algo es una secta? Primero, porque se guían o comienzan siendo creados por una persona. Todos los movimientos que usted conoce en este momento como religiones, ¿sí? Son creados por personas. Usted puede llevar eso ¿a dónde? A Charlie Russell, los Testigos de Jehová, 1870. A Smith, que crea los mormones, por ahí por esos mismos lados, 1840. Pero todo comienza con ¿qué? Con un hombre, ¿sí? Todo comienza con un hombre. Entonces, usted conoce, por ejemplo, a Constantino, ¿sí? Constantino. ¿Qué creó Constantino y en qué año? A ver los que han estudiado historia por ahí. ¿Qué creó Constantino? Es el que inauguró ¿qué religión? La religión católica, año 313 después de Cristo. Entonces, parta de esta esencia, parta de esta inquietud, ¿sí? De esta inquietud. Mire, los discípulos no conocieron a Constantino, por Dios. Los discípulos no conocieron a Smith, a Elena de White, ¿cierto? Que en un principio fue Miller el que creó los adventistas. Pero los discípulos no los conocieron a ellos, no los conocieron. Entonces los discípulos se perdieron porque los que salvan o los que se salvan son los seguidores de Smith, los que comienzan con Russell. Esos son los que se salvan, los que entraron al salón del reino de los testigos. No, mi hermano, es Jesucristo el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Gloria a Jesucristo por ello. Bendito sea Dios. Segundo, dice que exigen obediencia absoluta a lo que Él hace y no a lo que la Biblia dice. O sea que ese líder carismático ya te comienza a colocar normas de quién, de él, normas de hombre. No te dice, ríjase por la escritura. Mira, es por la Biblia, ¿sí? Pero ¿qué sucede en estos movimientos religiosos y sectas? Todo comienza con un hombre que comienza a exigir total sujeción a él. Pero vuelvo y repito, no a la Biblia, sino a él. Se cree incuestionable. Como lo que hacen, lo digo con todo respeto, el papado. ¿Qué hace el papado? Lo que diga el papa es palabra de quién, según para ellos. Es palabra de Dios, hermanos. Eso no lo puede rumbar nadie. Y lo más tremendo es que se contradicen. El uno dijo por acá que no había infierno y el otro por acá dijo que sí había infierno. Entonces, ¿a quién se le cree ahí? ¿Sí? Dice que a veces es una junta, pero actúa como su creador. Por lo menos los testigos de Jehová tienen una junta de ancianos. Los mormones, José Smith cuando los crea, y luego viene una junta donde hay 12 apóstoles, averígüese y verá, que ellos manejan un grupo de 12 apóstoles, ¿sí? Entonces ya esa junta comienza a guiarse también con lo que les dijo mi tío ahí, con lo que les dijo el creador de ese movimiento. La Biblia dice que solo Jesús es el cimiento. Nadie coloca otro fundamento. Este pasaje, si quiere anótelo y llévelo a su corazón, apréndaselo, porque le va a servir para destruir cuando alguien le venga a salir con cuentos de
vea, es que nosotros creemos en lo que dijo el profeta tal, ¿sí? Mire, 1 Corintios 3:11, nadie coloca otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie coloca otro fundamento. Por eso en el catolicismo dicen que San Pedro es el creador del cristianismo. No, señor, porque dicen, no, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces léale 1 Corintios 3:11. Nadie coloca otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es ¿quién? Cristo. Segundo, la fuente no es la Biblia, la sustituyen o le suman otros libros, ¿cierto? Cuando en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, busquémoslo, Cami, por favor. 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, ¿sí? Ellos no tienen como fuente la Biblia únicamente, sino que en ocasiones le suman. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces ya comienzan a sacarte libros aparte, ¿sí? No se guían por la escritura, sino que comienzan a fundamentarse en lo que es la atalaya, el libro del Mormón, la perla del gran precio, ¿sí? Y comienzan a decirte, no, vea, las encíclicas, cuando se reúnen los cardenales y los curas, y ellos sacan las encíclicas. Entonces, ahora ya no es la Biblia, es lo que dijo una junta, ¿sí? Entonces, ahí usted comienza a identificar cuando un movimiento es una secta, ¿sí? Te salen con iluminaciones o con revelaciones, que es que Dios le dijo a la persona. Así se creó este movimiento de los mormones, donde un tipo va y dice que estuvo en Estados Unidos, Smith, y dice que se le presentó un ángel y le entregó unas tablas de oro. A ver, ¿y dónde están esas tablas? Ni siquiera aparecen. Pero el problema es que la gente que no esté bien fundamentada en la escritura, ¿qué pasa? Sale creyendo en eso. Sale creyendo eso, que es lo triste, ¿sí? Y se van tras fábulas, tras cuentos. Aquí salieron, lo digo con todo respeto, con que una señora que lavaba ropa se encontró una cajita de fósforos en un río, en el río Guadalajara de Buga, y que se encontró un crucifijo y que eso comenzó a crecer, y es el famoso que llaman Señor de los Milagros. Ha vencido el diablo en eso, ¿sí? Pero ellos dicen que creció a tal punto que miren lo del tamaño que está. Y la gente cree más fácil la mentira, hermano, que la verdad, ¿sí? Tercero, se usa la Biblia, pero con interpretación particular. Segunda de Pedro 1:20, ¿sí? Segunda de Pedro 1:20. Dice de la siguiente manera. Ese no lo leímos ahorita. Aquí lo tengo ya. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso para masticárselo más fácil? Mis hermanos, que la Biblia misma es la que se interpreta. Ahí la Biblia lo dice, Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. O sea, usted no necesita interpretar la Biblia. La Biblia misma se interpreta. Un pasaje, más otro pasaje, más otro pasaje, le va a dar a usted la interpretación correcta, ¿sí? No de que para mí esto quiere decir, ¿sí? Porque entonces lo van a enredar. Si de un solo pasaje sacan un argumento, sacan una doctrina, lo van a enredar. Porque les he dicho a usted en otras ocasiones muy marcado. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos. Entonces esa persona que le está diciendo, no existe Padre en el cielo. No existe Padre, entonces ¿qué va a hacer con ese pasaje? Padre nuestro que está en el cielo. ¿Qué va a hacer con ese pasaje? ¿Qué va a hacer cuando Jesús está en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué va a hacer con ese pasaje? Pero entonces hicieron doctrina de un solo versículo, ¿sí? Entonces, eso es interpretación particular, ¿sí? Es como se le ocurre al líder. Por ejemplo, en los testigos, llamados testigos de Jehová, en Mateo 25 hablan del siervo fiel y prudente. ¿Y saben ellos qué interpretación le han dado a eso? Que los testigos de Jehová representan el movimiento de los siervos, sí, de estos siervos fieles y prudentes.
sea, a un tipo le dio por decir eso y el problema es que la gente lo cree. Cambian cuando quieren. Ejemplo, en el Islam, escrito por un solo hombre, todo coincide. Gloria a Cristo. Cuarto punto, herejías, dogmas. Dice, y no permiten cuestionamientos. Si alguien les contradice, lo excomulgan, lo declaran perdido. ¿Sí? Cuando una persona está en una herejía, cuando una persona está en una secta, y si alguien les dice, no, venga un momentico, pero es que me inquieta, dígale a un testigo de Jehová, vaya y pregunte. Pregúntele a los ancianos, ¿por qué los 144,000 solo son hombres con la Biblia en la mano? Y verá que las mujeres que vayan a preguntar eso le van a decir, usted no nos está creyendo a nosotros, entonces la echamos, la sacamos de aquí, ¿sí? Porque no nos cuestione, ¿sí? Así funciona eso, porque a ellos les hacen creer que por predicar están entre los 144,000. Hombre, entonces, ¿para qué predican? Yo no le predicaría a otro que me puede quitar el lugar a mí allá en el cielo, ¿cierto? Si estoy entre los 144,000, ¿cuántos hace rato ya no superaron esa suma? Y en la Biblia habla de hombres. Y aquí están saliendo mujeres, dice que por ese puesto también. Cuando dice que son 12,000 de cada tribu de Israel. ¿Sí? Gloria a Dios. Dice que no toleran revisiones hermenéuticas con la Biblia. Por decir algo, si usted le dice a una persona unitaria, le dice, venga, ellos dicen y se encierran en esto. Pedro dijo, bautícese en el nombre de Jesús. Venga, pero un momentico, es que Jesús aquí dice, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, usted le puede decir simplemente así a una persona unitaria. Venga, ¿para ustedes Jesucristo es Dios o no? ¿Qué cree que le va a decir el unitario? Entonces sí, ellos van a decir, sí, para mí Jesucristo es Dios. Entonces usted pregúntele entonces, ¿por qué lo desobedecen? Si él le está diciendo, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y verá que se van a quedar. No. Y si ellos llegan a preguntar eso allá les caen encima. Y los van a salir, váyase de aquí si no nos creen. ¿Por qué? Porque no aceptan el estudio hermenéutico de la Escritura. Dice que el canon fue cerrado. La Biblia no acepta más libros. Quinto, en su forma de evangelización distraen. Hacen énfasis en fábulas o en cosas secundarias. Me voy a entender. Hoy que Yané me llama, yo le decía a Yané, no, háblele de la salvación. No sé, o sea, él decía, muéstreme un pasaje donde Dios no sea mujer. Entonces Yané cuando me pregunta, yo le digo, no, dígale a él que le muestre un pasaje donde Dios sea mujer. O sea, con la misma pregunta que él hace, usted voltéesela y pregúntele por un pasaje que diga que Dios es mujer, a ver dónde está. ¿Y qué hace Yané? Le manda a estos todos, Padre nuestro que está en el cielo, ¿sí? Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Padre. ¿Y qué pasó con el compadre allá? Salió corriendo, ¿sí? Se enojó con Yané, bueno, y se fue, ¿sí? Pero así funciona. Mire, ellos pelean, las sectas siempre te van a querer llevar a cosas secundarias, que es que ustedes allá se visten de tal manera, ¿sí? Cosas que al final usted puede demostrárselas, pero mire, al final pierdes tu tiempo. Lo que les decía de los 144,000, usted puede hablar todo lo que quiera de eso y al final demostrarle, y a ver, ¿y qué pasó con eso? ¿Qué se ganó usted? Perdió su tiempo porque eso no va a quedar en nada. Háblele a la persona simplemente de la salvación, de temas especiales como salvación, como Trinidad, sí se puede tocar, porque son determinantes en la doctrina, ¿sí? Dice el punto sexto, mesianismo antagónico, o sea, solo nosotros nos salvamos, solo los que estén en nuestro movimiento, eso es lo que hacen las sectas, solo nosotros nos salvamos, ¿sí? Solo nosotros. Entonces en la historia hubo unos personajes, por ejemplo uno que se llamó Jim Jones, que hizo suicidar una cantidad de gente en una isla, se los llevó de Estados Unidos bajo el parámetro de que solo ellos se iban a salvar. David Koresh, y hay otro que se llama Choco Hazahara, ¿sí? Que
Ellos comenzaron a utilizar y comienzan a utilizar en movimientos de sectas, en algunos, hasta armas. ¿Y saben para qué? Es que para agarrarse con el anticristo, ¿sí? Que porque se van a agarrar con el anticristo. Como fue el movimiento este de Choco Hazahara, ¿sí? Séptimo, control. Se extreman hasta un punto de dividir las familias, mis hermanos, ¿sí? Dice tercera de Juan 9 y 10, versículo 9 y versículo 10. Busquemos tercera de Juan. Versículo 9 y 10, ya vamos terminando, hermanos. Versículo 9 y 10, ese no tiene capítulo. Versículo 9 y 10. Escuche lo que dice la escritura. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Sí? O sea, el que no compagine con su forma de ser, con lo que él enseñe y con lo que él crea, lo expulsa. ¿Sí? Así son, y es delicado, por ejemplo, con el movimiento de los testigos de Jehová, donde le comienzan a decir a la persona esto, ¿no? Le dicen esto. O que si su esposo no es testigo de Jehová, entonces usted anda en un yugo desigual. ¿Sabe qué le toca hacer? Sepárese de ese hombre, pare de sufrir. ¿Sí? Pare de sufrir. Entonces le dicen eso. Comienzan a decirle, no se junten a los niños en los colegios, no se junten con, ¿sí? Cuando ustedes ven que todo lo de Dios es para restaurar, lo de Dios tiene como propósito la restauración. Octavo, justifican los pecados y errores de sus líderes. En México hay una secta llamada La Luz del Mundo, y ese hombre se aprovechó de por lo menos un documental que vimos, por lo menos 5 o 10 muchachas, se aprovechó de 5 o 10 muchachas, y sabe, cuando eso sale a la luz, que los mismos miembros de la iglesia comienzan a defender a ese hombre. Ah, no, es que ellas fueron las que se le entregaron. Uno no sabe si es que ellas se le ofrecieron, ¿sí? Eso es para hacerle una trampa al pastor, ¿sí? Que fue que se le ofrecieron al pastorcito. Entonces, mis hermanos, de ese tamaño son las sectas. Ellos justifican los pecados y los errores de sus líderes. Cuando dicen de pronto, Jesucristo vino, iba a venir en 1915. ¿Y qué sucedió? No vino. Y entonces, ¿qué hace ese pastor? Le tocó cambiar la fecha. Y comenzó a decir, no, es que en 1915 vino hasta cierto lugar. Pero tranquilo y verá que no demoran en llegar. ¿Sí? Y luego cambiaron la fecha a 1935 y tampoco les vino. Miren, y la gente sigue ahí como si nada. Cuando la Biblia habla de que como señal de un falso profeta es que no se va a cumplir, ¿qué? La profecía simplemente, ¿sí? Se apropian de los bienes de las personas, ponen a las personas a trabajar como esclavos y a lo último se adueñan y venden de las cosas que ellos sembraron. Un ejemplo, ponen a la gente para construir un templo. Gloria a Dios, porque hay gente que trabaja en eso y hay cosas que son correctas. Pero resulta que construyen el templo y la junta de líderes en un momento determinado vende el local o vende el edificio. Y a la gente le dicen, no, toca volver a construir otro edificio porque es que ese lo requerimos para el reino. Eso lo tuvimos que utilizar para el reino. Mire, estas cosas han pasado, hermanos, ¿sí? De quitarle a la gente las cosas con el cuento este de que es para el reino, ¿sí? Entonces, no se deje engañar. Usted sabe que Dios en la Biblia dice simplemente que deben hacer del corazón lo que usted quiera participar. ¿Para qué? Para que se extienda el reino, para que se extienda la obra de Dios. En el ejemplo bíblico, Pablo dice la Biblia estaba dispuesto a trabajar con sus propias manos, ¿sí? Con sus propias manos. Ahora, eso no determina que un pastor sea, por decir algo, un aprovechado, porque en la Biblia Pablo lo hace, pero los demás sí vivían del evangelio, los demás sí vivían de lo que les daba.
El trabajo, doy el ejemplo y nos colocamos en eso como ejemplo también porque nosotros, aquí todos saben que nosotros trabajamos. Mi esposa trabaja con esa cuestión esta de ropa y toda esta cuestión, y yo trabajo con las pulpas, por mi grandísima pulpa es que yo sigo ahí, ¿sí? Pero entonces, ¿qué les quiero decir? Trabajamos, ¿sí? Y no nos volvemos cargosos para las personas. Venga, es que ustedes nos tienen que sostener, no, ¿sí? Ya nace en una iglesia, porque también las hay, que dicen, no, necesitamos que los pastores estén tiempo completo en la obra. Ya eso es otra cuestión, porque esas cosas pasan también. Gloria a Dios. Noveno punto. Profetizan en falso, ¿sí? Como lo dijimos ahora. Y dicen, ojo, tremendo, si no se cumple. Pero ¿saben que hay unos movimientos donde se cumple la profecía? ¿Ustedes sabían eso? Que hay movimientos donde la gente le dice a las personas, por favor pongamos atención, hermanito, ¿sí? O sea, hay iglesias donde la gente va y le hablan aquí a la oreja. ¿Y qué creen que pasa? Que se cumple la profecía. Para eso usted puede examinar Deuteronomio 13, del 1 al 5, ¿sí? Si se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, diciéndote, sí, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Si se cumpliera la señal que tal profeta te dio, pero te dice, vamos en tal de tal profeta o soñador, se lo voy a explicar más masticadito. Venga, José Gregorio Hernández le puede hacer ese milagro. Hágale una misita y verá que le va a salir. Y ¡pum! Preciso, se le cumplió el milagro, ¿cierto? ¿Hay personas que han vivido esa experiencia o no? Yo conozco gente que ha vivido eso. O que la Virgencita. Pero ¿qué pasa? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y resulta que la persona buscando, ¿cierto? A través de un Dios diferente a Jesús, llamado Dios, se le cumple el milagro. Entonces, ¿qué dice allí en Deuteronomio? Dice, tal profeta o soñador de sueños ha de morir. No lo sigan, porque les está enseñando rebelión contra Jehová, rebelión contra el Dios verdadero de la Escritura. Gloria a Dios. Además, la Biblia dice, muchos vendrán en aquel día diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Mire, Jesús no les dice mentiroso, no, se hicieron los milagros. Pero lo que sí le va a decir el Señor es, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. 10, intransigencia. Su líder es el hombre de Dios, no aceptan nada contra él, aunque se le demuestre que es un falso profeta. Por ejemplo, Russell, en 1925 construyó casa para Abraham, Isaac y Jacob en Estados Unidos. ¿Ustedes sabían eso? Ese hombre le hizo una mansión en 1925 porque él decía, no, Cristo viene en 1925. ¿Sí? Y vienen los profetas. Dice que Esdras dice en la escritura, inquirió en la escritura. Los cristianos de Berea, ¿qué hacían? Verificaban las escrituras y ponían a prueba la profecía. ¿Sí? 11º, aislamiento. Mire, ojo con características en una secta. Aíslan las personas. Levantan barreras entre las familias. ¿Sí? Les dicen, no, obvio que ese hombre es del diablo, y comienzan a separarlos, comienzan a hacer barreras, a destruir familias, lo que le decía. Nosotros no estamos para destruir familias, estamos para restaurar familias. Gloria a Dios. Piensan en hacer hasta barrios en ocasiones. Construyamos una mansión, construyamos un condominio únicamente para nosotros los de esta iglesia, ¿sí? La Biblia no dice, Jesús dice, guárdalos del mundo, pero no los saques del mundo. Guárdalos para que seamos luz en medio de ¿qué? De las tinieblas. No estamos para desintegrar. Y 12º punto o último, dice que son extremistas. Control total, qué debes comer, cómo debes vestir, cómo debes de hablar. Tienden al legalismo. Todo es bueno, todo es malo, ¿sí? Y comienzan a colocarte parámetros donde ya la persona es por el temor a que me vea un hermanito. Porque si me llega a ver un hermanito, le cuenta al pastor y mire, se me vino el mundo encima, ¿sí? Entonces se vuelven legalistas. Legalista es estar viendo todo a toda hora bueno o malo. Eso es una persona legalista, ¿sí?
Dice que en otras hay un libertinaje extremo, lo que sucede con estos de creciendo en desgracia, ¿sí? O le llaman ese movimiento, es que creciendo en gracia, donde ya se puede pecar, que no hay problema, que ya Jesús, ¿qué? Perdonó todos los pecados. O sea que usted ya es libre, usted ya se va para el cielo, y contradiciendo lo que dice la Escritura, que dice que sin santidad nadie verá a Dios. Gloria a Dios. Les hablaba respecto a esta parte, con una sola de esas características. Dentro de una iglesia hay la suspicacia o la sospecha, más bien, habría la sospecha de que estarías en una secta. Entonces revise, ¿cierto? Estos puntos va a quedar grabado en el YouTube para aquellos que les guste anotar o cosas así, verificar, para cuando le hable a alguien, algún familiar, y usted le pueda, digamos, dirigir, ¿cierto? En dónde está parado, en dónde está metido. Esto viene a ser como una vacunita en contra de algo que sabemos que se está multiplicando, y son las falsas doctrinas. Gloria a Dios. Coloquémonos sobre nuestros pies, gloria a Jesús. Vamos a darle la gloria a Dios, bendito sea Dios. Señor del cielo y de la tierra, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, damos gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos para que lo que haya sido tuyo en este lugar edifique los corazones y las vidas. Si algo ha salido de mi boca que no sea conforme a tu voluntad, te pido, bórralo, Señor, del corazón, Señor bendito, y de nuestras vidas. Te pedimos asimismo que nos lleves con bien a nuestra casa, que nos guardes de todo mal y peligro, de todo ataque y de todo contraataque que se quiera levantar antes, durante o después de este tiempo. La sangre de Jesucristo garantiza la victoria. Amén. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, y a los hermanos de la transmisión igualmente. Dios les guarde.